En este día de estudio vamos a considerar una historia un poco extraña. Hoy vamos a hablar sobre la circuncisión, un tema importante en la historia de Moisés, porque hasta donde dejamos el relato el día de ayer, en esta historia que estamos considerando con las lecciones que nos está dando sobre el llamado que Dios nos hace, Moisés finalmente se ha puesto en marcha. Ha hablado con su suegro Jetro, y ahora pues está caminando junto a su familia, ha pedido la bendición de Dios a través de su suegro. Y pues claro, su suegro ha dicho, claro, ve y haz la obra que Dios te ha encomendado. No sé si estaba esperando Moisés que su suegro le dijera, no, mira, ¿cómo te vas a llevar a tus hijos? Bueno, no sé, especulación nada más mía. Pero su suegro dice, claro, ve adelante. Y ahí va Moisés con su esposa y sus dos hijos. Y ahora se van a enfrentar a una situación extraña, sinceramente. Ya hablaremos un poquito de eso. Vamos a orar para sacar las lecciones que necesitamos para el estudio de este día. Padre, gracias por tu palabra. Hay mucho que necesitamos aprender y la lección de hoy espero nos ayude a reconocer que muchas veces tú ya nos has mostrado el camino. Y el problema real que tenemos no es que no sepamos el camino, sino que ya lo sabemos y no queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, si ese es el caso, a escuchar esta reflexión para poder hacer tu voluntad y comenzar a caminar como tú esperas que lo hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy vamos a ir directo al texto ahí en el capítulo 4 de Éxodo, porque, como digo, ya finalmente Moisés se ha puesto en marcha, y ahora que está en marcha Moisés, va a suceder algo que definitivamente es extraño. Voy a leer el texto para que lo veamos, que definitivamente parece algo raro. Voy a leer desde el verso 24, y porque ahí nos va a aparecer el camino, en el camino la historia. Dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Noten esto, Éxodo 4:24. Jehová le salió al encuentro en una posada a Moisés, que ya va de camino a Egipto a liberar al pueblo de Dios. Y lo extraño de este relato es que el texto dice, y quiso matarlo. Bueno, y que no Dios quería que fuera a cumplir con la misión, entonces ¿cómo es que ahora quiere matarlo? ¿A qué se refiere este texto? Porque está fuerte, ¿no? Veamos los siguientes versículos. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué tiene que ver esto con el llamado de Moisés? ¿Y por qué este relato extraño está incrustado acá antes que Moisés se encuentre con Aarón y antes que enfrente al faraón? Recordemos que la circuncisión era una señal del pacto que Dios había establecido con Abraham, Isaac, Jacob y toda su familia. Esta señal indicaba la condición especial que tenía la familia. Era una familia que Dios había llamado para poder ser una bendición para todo el mundo. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Sé que cuando leemos estos textos uno se escandaliza porque uno piensa, pero ¿no podía Dios dejarle pasar esto a Moisés? Si acaba de costar convencerlo, le acaba de costar convencerlo de que vaya a Egipto. Y ahora que finalmente Moisés está en camino, le pone un problema encima. Pero aquí el punto es que el líder debe ser un ejemplo. Y esa es la lección. Podría terminar aquí mismo el vídeo, pero todavía hay algunas cositas más que necesitamos analizar. Sin embargo, la lección es que el líder debe ser el ejemplo. Alguien dijo por ahí en cierta ocasión, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Muchas veces somos muy buenos para hablar y hablando podemos decir cualquier cosa,
Pero el líder, el verdadero líder, el líder a la manera de Dios tiene que ser un ejemplo. No solamente debe decir, no solamente debe hablar, tiene que hacer, tiene que vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, a los principios de Dios. Y eso es lo que está en juego aquí. Según tenemos escrito en Patriarcas y Profetas, en quien había dejado de cumplirse este rito era en Eliezer, el segundo hijo de Moisés, el hijo menor. Seguramente por instancias de su esposa, luego de ver lo que había sucedido con Gersón, el primer hijo, ahí ella debió haber dicho, mira, no hagas eso. Tal vez el niño sufrió un poquito, en el sentido de que, claro, es una herida y eso es un dolor. Y ella pensó, no, lo mejor es que no. Pero la lección que tenemos acá, aparte de que el líder es el ejemplo, es que cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, no deberíamos dejar de hacerla por una conveniencia. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Yo estoy consciente de eso. Pero esto es lo que nos enseña este relato de Moisés. Él iba a ir a liderar al pueblo de Israel y lo iba a librar, en el nombre del Señor, claro está, del pueblo de Egipto. ¿Cómo es posible que el líder no cumpla con las disposiciones del pacto de Dios? ¿Cómo es posible que el líder se pueda hacer concesiones? Estamos muy acostumbrados en nuestro mundo a que los líderes se hagan concesiones. Pareciera como que la gente que está en alto poder puede hacer lo que sea porque para ellos no aplica la ley. Pero no es así en el pueblo de Dios. El Hijo de Dios que está llamado a liderar debe ser un ejemplo de que está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, aun cuando sea difícil. Voy a leer de aquí de Patriarcas y Profetas, justamente aquí tengo la cita, dos partes de la cita que tenemos escrito por Elena de White. Es muy lindo esto, porque nos da una perspectiva, pero nos dice también por qué a Dios le interesaba tanto que Moisés pudiera cumplir con ese deber. Era un deber porque era parte de las estipulaciones del pacto con la familia abrahámica. Y dice acá, no le dio ninguna explicación el ángel del Señor. Y esto, solo ahí hay una gran lección. Moisés ya sabía qué es lo que tenía que hacer. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. Falló en cumplir con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto con Israel. ¿Notan lo que está de fondo? Pero me gusta cómo inicia esta parte que leía con el tema no le dio ninguna explicación. A veces nosotros somos muy dados a querer que se nos expliquen cosas que ya sabemos. Es como si alguien me dice, sí, pero ¿por qué debo guardar el sábado, por ejemplo? ¿Y qué explicación quieren? ¿Qué explicación podríamos dar sobre eso? ¿Saben la única explicación que hay para eso? Porque Dios lo mandó. No hay otra explicación. Dios dice, el séptimo día es mío. Apártenlo para reposar. Pero nosotros queremos explicaciones. Sí, pero es que mira, con tanta situación, que el trabajo, que la vida difícil. Yo entiendo todo eso y es verdad que estamos viviendo un tiempo cada vez más complicado y más difícil. Pero eso no hace que necesitemos una explicación sobre un deber que ya conocemos. El deber de obedecer a Dios. En este caso con el cuarto mandamiento. Podría dar otro ejemplo. A veces queremos recibir explicaciones de por qué debemos diezmar y ofrendar. Porque a veces algunos somos muy buenos diezmando, pero no damos nada de ofrendas. Aun cuando la ofrenda representa a Jesús. ¿Te imaginas eso? Y ambas cosas son requerimientos de Dios. No solo el diezmo, que algunos se confunden y dicen,
"No, yo doy el diezmo y ahí la ofrenda". No, porque los dos son requerimientos de Dios. El diezmo y la ofrenda eran requerimientos de Dios y lo siguen siendo hasta ahora. ¿Qué explicación necesitamos sobre ese deber? Pero queremos explicaciones. Y bueno, a veces los predicadores tratamos de dar las explicaciones pero lo que resulta es que los que no quieren cumplir con el deber, no importa cuántas explicaciones reciban, no van a cumplir con el deber. Y lo digo con todo el amor del mundo, pero es la verdad. Porque aquellos que están dispuestos a cumplir con el deber, solo necesitan saber que fue una orden de Dios. Y si Dios mandó, Dios sabe por qué lo hizo. Y claro que hay explicaciones. No estoy diciendo con esto de que no hay explicaciones. Claro que hay explicaciones. Claro que hay razones por las cuales Dios mandó las cosas. Pero ya las conocemos. No necesitamos más. Eso es el punto también que está aquí en este relato tan extraño sobre un ángel queriendo matar a Moisés por no haber cumplido con la circuncisión. El punto es, si ya conocemos la voluntad de Dios, lo mejor que podemos hacer es hacer su voluntad. Pero todavía si alguien dice, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es el sentido, pues, de querer cumplir con todas esas cosas que Dios pide? ¿Por qué guardar el sábado? Vamos a generalizarlo. ¿Por qué guardar los 10 mandamientos? ¿Por qué tener que guardar los 10 mandamientos? ¿Por qué dar diezmos y ofrendas? ¿Por qué testificar? Si son mandatos de Dios, sí, entiendo eso, pero ¿y al final qué? ¿Qué hace eso? ¿Qué me da? ¿Qué beneficios tiene para mí? Porque siempre estamos pensando en esa estación de radio, ¿verdad? ¿Qué beneficios tiene para mí? Pero ahora Ellen G. White va a decir algo que nos va a dar luz sobre esa pregunta. ¿Qué beneficios tiene para mí hacer lo que ya Dios me ha mostrado? Yo ya conozco lo que Dios pide. ¿Por qué debo hacerlo? Hay muchas razones, pero hay una razón que me gusta cómo la explica Ellen G. White. Y dice así, estoy siempre leyendo en Patriarcas y Profetas, en la edición citada en esta lección es la página 231. Y dice así, en su misión ante el faraón, Moisés iba a exponerse ante un gran peligro. Su vida podría conservarse únicamente mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían protegerlo. ¿Notas lo que dice el texto? Dice, si Moisés no cumplía con ese deber conocido, y hago énfasis en esto, deber conocido, porque Dios jamás nos va a pedir cuentas de lo que no sabemos. Pero cuando sabemos algo, Dios va a pedir cuentas de eso. Y dice aquí que los ángeles no podrían protegerlo. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué? Yo creo que tú tienes la respuesta. Porque si Moisés no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces estaba en contra de Dios. Esa es la realidad, como dijo el Señor Jesucristo, el que no recoge conmigo, desparrama. En el que no está conmigo, está contra mí. Son palabras fuertes, yo lo sé, pero ahora apliquémoslo para nosotros. Estamos viviendo en un tiempo peligroso. A medida que nos acercamos a la segunda venida de Jesús, a la gran liberación que el Señor va a obrar, los peligros que vamos a enfrentar van a ser cada vez mayores. No me refiero al clima social, claro, el clima social va a estar complicado cada vez más. Me refiero al tema espiritual. Cada vez vamos a estar más complicados. La presión sobre los hijos de Dios va a ser más grande. Si descuidamos los deberes que ya conocemos, entonces estamos en peligro. Si descuidamos el deber que ya Dios nos ha dado, y léase aquí los 10 mandamientos, léase aquí cumplir con la misión, léase aquí dar diezmos y ofrendas. Hay una variedad de cosas. No estamos hablando de requisitos, no se trata de requisitos, sino simplemente de hacer la voluntad de Dios. Si descuidamos el deber que ya conocemos, Dios no podrá protegernos, porque no estaremos en armonía con su voluntad, no estaremos en armonía con el reino de los cielos.
Y esto debería alertarnos a nosotros y hacernos preguntar, ¿qué cosas ya sé que debería estar haciendo que no estoy haciendo? Y que no estoy haciendo tal vez, como pasó con Moisés, porque simplemente nos relajamos y dijimos, eso no lo veo tan importante ahora. Pero eso que no es tan importante ahora, que de hecho lo es muy importante, irá cobrando importancia a medida que nos acerquemos hacia el final. No porque entonces sea más importante que ahora, sino porque lo que no hicimos hoy nos pasará factura después. Hay un escritor que dice, y creo que no tengo el pensamiento por acá, y es un pensamiento que más o menos dice así: cuando considero el valor de las pequeñas cosas, llego a convencerme de que no existen cosas pequeñas. Y esa es la realidad. Aquello que nos parece tan insignificante como para obviarlo o pasarlo por alto, finalmente puede pasarnos factura. El caso de Moisés es un ejemplo de que cuando conocemos el deber que debemos cumplir, lo mejor es cumplirlo. Si estamos en una posición de liderazgo, mucho más, porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Así que Dios nos ayude, porque todos tenemos alguna posición de liderazgo. No estoy hablando aquí solamente del pastor, porque dirigimos una iglesia, porque nos paramos en público y oramos y predicamos. Hay una gran responsabilidad en eso, sí, pero también estoy hablando del padre de familia. También estoy hablando del líder comunitario. También estoy hablando del director en una escuela sabática o de un departamento de la iglesia. Todos los que tenemos un puesto de privilegio para influir sobre otros, tenemos que aprender a ser leales a Dios y dar el ejemplo con nuestra vida. ¿Quieres que oremos porque Dios nos ayude con esto? Que Dios nos ayude a evaluar nuestra vida para reconocer en qué estamos necesitando cumplir lo que ya sabemos que debemos hacer para la voluntad de Dios, para estar en armonía con la voluntad de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, esta lección nos ha llevado a reflexionar. Muchas veces ya sabemos qué es lo que tú deseas de nosotros, qué es lo que tú pides. Y siempre encontramos la manera de justificarnos para no hacer tu voluntad. Hoy pedimos perdón. Te rogamos, perdónanos por no cumplir con el deber conocido. Ayúdanos, en cambio, a poder hacerlo. Que tu Espíritu Santo pueda tomar nuestros corazones para que podamos hacer tu voluntad. No podemos solos. Tenemos un corazón que no se parece al de Jesús, pero haznos más semejantes a Jesús cada día por el poder de tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.